Buenas amigos, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a hacer caso a varias peticiones que he tenido para explicar exactamente cómo funciona el mecanismo por el cual se combustiona la grasa cuando hacemos ejercicio, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que tenéis que tener en cuenta, voy a hablar sobre todo de ejercicios aeróbicos, ¿vale? Cuando se realiza un ejercicio aeróbico hay una parte del entrenamiento que hagamos lo que hagamos, lo único que vamos a combustionar sería el glucógeno muscular, ¿vale? El glucógeno muscular, ya hemos hablado alguna vez, son las reservas de carbohidratos, de glucosa que tenemos almacenadas dentro del músculo, ¿vale? Que además para almacenarse necesitan retener agua. Concretamente por cada gramo de glucógeno se retienen unas 3 moléculas de agua, ¿vale? Entonces, cuando hacemos un ejercicio aeróbico siempre va a haber un tiempo en el cual el único combustible que vamos a gastar va a ser el glucógeno. ¿Cuánto más o menos? Bueno, sabéis que cada persona es un mundo, entonces, pero bueno, más o menos para establecer una media sería en los 20, 25, 30 primeros minutos del ejercicio aeróbico. Durante ese periodo, hagamos lo que hagamos, solo vamos a combustionar glucógeno muscular. Por eso cuando alguien dice, voy a hacer cardio, y dice, voy a hacer 20 minutos de cardio, eso no es hacer cardio, ¿vale? Hacer cardio es hacer unas tiradas, pues mínimo en torno a los 50 minutos. Si hacemos un cardio de 20 minutos, prácticamente es un calentamiento, no es un cardio en sí, ¿vale? Un ejercicio aeróbico en sí. Entonces, si hacemos un ejercicio aeróbico, hacemos cardio con el objetivo de perder grasa, mínimo las sesiones de entrenamiento deben de ser de 50 minutos, de ahí para arriba, ¿vale? Cuanto más tiempo estemos, más conseguiremos quemar partículas de grasa o moléculas de grasa. Entonces, bueno, explicando lo que se estaba comentando, durante los primeros 20, 25, 30 minutos siempre se va a quemar glucógeno, con lo cual las reservas de grasa van a estar intactas. ¿Cuándo vamos a empezar a combustionar grasa? Bueno, pues vamos a empezar a combustionar grasa cuando el ritmo cardíaco se estabilice y esté dentro de unos parámetros, digamos, aceptables. ¿Cuáles son esos parámetros aceptables? Bueno, normalmente hay que establecer una regla que es matemática, es muy sencilla de hacer, ¿vale? Pero bueno, luego cada uno tiene que ver su caso puntual, ¿vale? Pero bueno, más o menos para que tengáis un patrón, cogéis 220, ¿vale? Y a 220 le restáis vuestra edad, ¿vale? Una vez que sacáis el número proporcional a restar 220 menos la edad, por ejemplo, si tenemos 20 años, son 220 menos 20, serían 200. Ese valor lo multiplicamos por 0,6, ¿vale? Y por 0,7. Y anotamos esos resultados. ¿Por qué hacemos eso? Lo hacemos para calcular el 60 y el 70%, ¿vale? De la pulsación, de nuestras pulsaciones máximas. Entonces, nos saldrán unos valores, vamos a poner que son el de 60, 120 pulsaciones por minuto y el de 70, 130 pulsaciones por minuto. Bueno, pues para que el cuerpo o nuestro cuerpo pueda combustionar única y exclusivamente grasa o le dé prioridad a la grasa frente a otros combustibles, tenemos que intentar mantenernos en ese rango de pulsaciones, ¿vale? Para ello es muy sencillo, se coge un pulsómetro, se le pone una alarma por debajo, cuando por ejemplo en 120 y una alarma en 130, y entonces cuando nosotros bajemos el ritmo nos va a pitar y cuando nos pasemos también nos va a pitar. Consultando el pulsómetro podremos variar o amoldar nuestra velocidad para conseguir ese resultado. Ya os adelanto que normalmente el 60 o el 70% de la pulsación máxima suele ser un ritmo en el que podemos hablar relativamente cómodos, ¿vale? O sea, quiere decir que no tienes que ir muy deprisa, porque si vas muy deprisa normalmente no puedes hablar, ¿vale? Entonces, si tú incrementas mucho el ritmo cardíaco, lo que vas a hacer es que vas a obligar al cuerpo a tirar del combustible del glucógeno muscular, ¿vale? Entonces, para que utilicemos la grasa, lo ideal sería que esté siempre en ese rango, ¿vale? Entre 100, bueno, cada uno tiene que calcular el suyo, pero con el ejemplo que hemos puesto que estamos hablando, pues entre el 60 y el 70%, que en este caso estábamos hablando de 120 y 130 pulsaciones. Ya digo, que cada uno tiene que calcular el suyo. Vale, esto tiene una explicación científica, o sea, esto no es más que otra. Si tú aumentas mucho la demanda de oxígeno, ¿vale? El glucógeno es una molécula de combustión instantánea. La grasa no, la grasa tiene que introducirse dentro de la célula, ¿vale? Si la grasa
la grasa está normalmente en una célula que se llama el adipocito, ¿vale? Entonces tiene que extraerse del adipocito, tiene que viajar hacia donde se va a utilizar y tiene que entrar dentro y una vez dentro entonces se combustiona. De hecho, habréis oído hablar muchísimas veces de la carnitina. Bueno, pues la carnitina es el conductor que introduce la molécula de grasa dentro de la célula para que ésta se combustione, ¿vale? Porque los adipocitos lo único que son almacenes, aunque son células también, pero son células de almacenamiento. Entonces, si yo realizo cardio a una intensidad muy elevada, el cuerpo nunca va a utilizar la grasa. Os explico por qué, para que lo entendáis con un sencillo ejemplo. Bueno, el cuerpo está hecho para sobrevivir, ¿vale? No está hecho para que nosotros estemos guapos, ni para ir a la piscina, ni para lucir palmito en el verano. O sea, el cuerpo está hecho para sobrevivir. Y las reservas de grasa son una garantía de supervivencia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos tendencia natural o innata a almacenar tejido graso, ¿vale? O sea, a almacenar grasa dentro de los adipocitos, ¿vale? Entonces, es algo absolutamente natural. De hecho, si no fuera así, no hubiéramos llegado a donde estamos a día de hoy, ¿vale? Nos hubiéramos extinguido. Entonces, es un mecanismo de supervivencia. Cuando tú vas a un ritmo de pulsaciones muy elevado, por ejemplo, en una clase de... Hay gente que me dice, joder, yo llevo yendo a spinning 2 años y no pierdo peso, ¿vale? En spinning no vas a perder peso porque el ritmo de pulsaciones que tienes en una clase de spinning medio es altísimo, está entre 160 y 180 pulsaciones por minuto mínimo. Entonces, a esas pulsaciones es imposible perder grasa, ¿vale? Os explico por qué. Porque, como os he dicho, cuando tú vas a un ritmo tan alto, la demanda de oxígeno es muy elevada y el único combustible que el cuerpo puede metabolizar para que se otorgue energía para poder resistir ese ritmo son los carbohidratos o el glucógeno, vamos, que es lo mismo, ¿vale? Que son los carbohidratos almacenados, o sea, el glucógeno muscular. Si vosotros incrementáis mucho la demanda de oxígeno, siempre va a tirar de glucógeno. Y hasta que no se agote las reservas de glucógeno, no va a tirar de la grasa, ¿vale? Sin embargo, si vosotros reducís el ritmo y vais entre un 60 y un 70% de las pulsaciones máximas, el cuerpo entiende que ya no hay tanta demanda de oxígeno y entonces empieza a metabolizar la grasa. ¿Por qué? Bueno, con el ejemplo de la supervivencia que os he puesto, muy sencillo. Cuando tú huyes, o cuando nuestros antepasados huían de, por ejemplo, un león, porque se le quería comer, no iban a ir a 120 pulsaciones por minuto, pues entonces el león se les comía, ¿vale? Entonces, cuando tú huyes, la sensación de huida es que lo que haces es que vas a todo lo que puedes. Entonces tus pulsaciones se disparan a 180, 190, 200 pulsaciones por minuto. Entonces, en esa circunstancia necesitas un combustible que te otorgue energía para poder escapar del león, porque si no el león te come, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú vas a ese ritmo a esa velocidad o a esa demanda de oxígeno, a ese ritmo de pulsaciones, lo que utilizas es la glucosa porque es lo más rápido de combustionar, ¿vale? Para obtener energía. Entonces, cuando haces un ejercicio de alta intensidad como el spinning en el que estás a esa velocidad, a ese ritmo de pulsaciones porque estás a un ritmo muy intenso, vas a tirar siempre el glucógeno porque el cuerpo lo que está interpretando es que tú no estás en una clase de spinning cómodamente sentado. Entiende que estás siendo perseguido por un depredador y de ello depende tu supervivencia. Como consecuencia de ello va a utilizar el combustible más efectivo para eso. ¿Y cuál es? Pues como os he dicho, el glucógeno, ¿vale? En el caso ¿cuándo, por ejemplo, va a empezar a utilizar la grasa? Bueno, cuando el cuerpo interprete que no peligra tu vida. ¿Y cuándo no va a peligrar tu vida? Pues cuando el ritmo en el que estás realizando un ejercicio no implica una evasión o una huida. O sea, por ejemplo, como os he dicho, si podéis ir hablando cómodamente, hombre, si estás huyendo de un león, no vas a ir hablando cómodamente, porque entonces el león te come, ¿vale? Entonces, y esto se ha apagado, la luz, esperar un segundo, que voy a volver a ponerla, porque se ha ido la luz del foco, y ahora no funciona. Bueno, un segundito, bueno, sigo sin luz y ya está, porque no sé por qué ha fallado. Bueno, lo que os comentaba, entonces si tú vas despacio, no hay cuestión de supervivencia, entonces en ese caso es más fácil metabolizar la grasa. Os lo he explicado con este ejemplo, que es un ejemplo infantil, pero bueno, es para que lo entendáis, ¿vale? Tenéis que entender lo que os he explicado, que el cuerpo está hecho para sobrevivir. Entonces, si vosotros vais muy rápido, va a utilizar glucógeno. Si reducís la intensidad del entrenamiento, va a utilizar la grasa. Cuanto más tiempo estéis a un ritmo moderado, más grasa vais a gastar.
Por eso es mucho más efectivo realizar, por ejemplo, 50 minutos o 60 minutos o 1 hora y media de cardio moderado que meterse en una clase de spinning. Ojo, en cuanto a perder grasa. Si en cuanto a mejorar capacidades pulmonares, pues lógicamente tu capacidad pulmonar va a mejorar mucho más cuando haces una clase de spinning que en un cardio en moderado. ¿Por qué? Porque el ritmo cardíaco es mucho más bajo, ¿vale? Pero como estamos hablando o centrándonos en la quema de grasa, pues en ese aspecto es mucho más efectivo realizar, como os he comentado, un ejercicio de cardio moderado que hacer algo más intenso, ¿vale? Siempre que nuestro objetivo sea el que hemos estado comentando. Entonces, quiero que esto os quede claro porque hay muchísima gente que me pregunta, oye Álvaro, pues es que yo hago 2 horas de cardio todos los días o me meto en una clase de zumba, me meto en una clase de no sé qué y yo no pierdo peso, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, pues lo que estás haciendo mal es lo que os acabo de explicar. Si tú entras en una clase de spinning y eres capaz de mantener tu ritmo cardíaco controlado entre un 60 y un 70%, sí vas a quemar grasa, ¿vale? Pero tienes que molestarte en hacer eso. Entonces, si lo haces, probablemente no vas a hacer mucho caso al profesor, porque el profesor te va a estar todo el rato diciendo, venga, dale. Y entonces en ese aspecto enseguida que le hagas un poco de caso, vas a ver cómo las pulsaciones se te van a disparar. Pero si vuestro objetivo es perder peso haciendo aeróbico, podéis utilizar clases colectivas, pero yo os recomiendo que lo hagáis a nivel individual, porque es mucho más fácil tener controladas las pulsaciones cuando se está haciendo de manera individual que si te metes en una clase colectiva que al final tienes que seguir las indicaciones de un profesor, ¿vale? Entonces, creo que os he explicado prácticamente todo lo que quería comentaros. Como veis, yo no me gusta preparar mucho el vídeo en cuanto que quede muy artificial, de que estoy cortando y pegando todo el rato vídeos, sino que lo que hago es que me pongo a hablar y os cuento todos mis conocimientos y os los intento transmitir tal cual lo siento. De todas maneras, sabéis que tenéis el apartado de dudas, ¿sabes? Podéis ponerme en los mensajes un mensaje sobre si os ha quedado alguna duda sobre lo que está explicando y os los puedo explicar con más detenimiento. Pero vamos, las bases principales es lo que os he comentado. Llevar controlado entre un 60 y un 70% de las pulsaciones máximas, nunca realizar sesiones inferiores a 50 minutos y el tipo de cardio es indiferente. Quiere decir que podéis hacer elíptica, podéis hacer correr, podéis montar en bici, podéis, ¿sabes? Lo que queráis, ¿vale? Siempre que sean ejercicios aeróbicos. En cuanto al ejercicio anaeróbico, bueno, pues en este caso es más complicado llevar un control de las pulsaciones porque al ser un ejercicio anaeróbico, la propia palabra lo indica, es en ausencia de oxígeno y las pulsaciones se van a disparar siempre. Es muy complicado estar realizando un ejercicio anaeróbico y mientras lo estás haciendo, en el momento que lo estás haciendo, que las pulsaciones estén al 60 o 70%, salvo que estés haciendo un entrenamiento muy liviano. Entonces, bueno, lo dicho. Si tenéis cualquier duda, me la ponéis en comentarios y yo en cuanto los lea os la respondo con la mayor brevedad posible. Y si os gustan más vídeos de este tipo y como os digo siempre, si queréis proponerme algún tema sobre el que queréis que habla, pues me lo decís y yo os hago el vídeo igual que he hecho este. Así que sin nada, sin añadir nada más, si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros al canal de YouTube y darle a me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Un saludo a todos.